La Fórmula 4 es el primer gran paso que muchos pilotos dan cuando quieren entrar a formar parte de los monoplazas. Es por ello que esta categoría se ha convertido en una referencia en todo el mundo, siendo la edición española una de las más populares. Teo Martín Motorsport entró a formar parte de ella en 2001 y tras un año de adaptación vuelve al ruedo y lo hace en un momento muy especial, porque todos los equipos se enfrentan a una gran novedad, la llegada del nuevo monoplaza, el Tatus T021. Hoy os vamos a contar todos los secretos, pero no lo voy a hacer yo sola. Para ello cuento con la ayuda de Carlos Herrerías, uno de los mecánicos que más sabe de Fórmula 4. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Conocemos los detalles del nuevo Fórmula 4? Vamos. Venga, genial. Carlos, estamos ante un coche muy diferente, ¿no? Y no solo porque le hayamos cambiado la livery y los colores, sino porque el coche se ve muy diferente, se ve más grande, más agresivo. Imagino que todos estos cambios tengan una explicación, porque en el mundo del motorsport nada queda al azar. Cuéntanos un poquito. Bueno, así es. En aspectos generales, las cotas son bastante parecidas, aunque la vía trasera disminuye 15 milímetros, la batalla aumenta 50 milímetros y el largo total del coche asciende a 32 centímetros más que el modelo anterior. Luego tenemos muchos cambios en chasis, suspensiones, aerodinámica, caja de cambios y motor. El motor ha sido potenciado ya que tenemos un ligero aumento de peso y queremos mantener los dos factores de relación potencia-peso. Otro cambio que tenemos son las branquias y los pontones, la aleta de tiburón, la aerodinámica, por ejemplo, el ala trasera se ve mucho más inclinada y lo demás se mantiene prácticamente igual. Bueno, Carlos, háblanos un poco de estas novedades que nos has ido contando, ¿no? Por ejemplo, de las branquias en los pontones, ¿cuál es su función? La branquias en los pontones lo que nos va a permitir va a ser una mayor refrigeración del motor. Luego, por ejemplo, tenemos la aleta de tiburón, los endplates inclinados, puede que nos influya un poco la aerodinámica y, por supuesto, el mayor cambio que tenemos en el Tatus T21 es el halo. El halo, un elemento de seguridad muy importante, ¿no? Que bueno, el anterior coche, el anterior monoplaza era de 2014, el T014, y era un coche ya que se veía un poco antiguo porque bueno, en la Fórmula 1 introdujo el halo en 2018 y yo creo que ya todos sabíamos que iba a ir entrando, ¿no?, este elemento de seguridad en el resto de categorías inferiores y por fin lo tenemos aquí y nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque la función del halo, ¿cuál es? Bueno, una de las principales funciones que tiene el halo va a ser protegernos de cuando vayamos a alta velocidad de cualquier objeto que se nos pueda poner en medio. Además, se ha reforzado la seguridad del monocasco en el que se le ha introducido unos paneles anti-intrusión en los laterales para reforzar mayormente la seguridad. Por ejemplo, tenemos unos padding que llevamos en las piernas que el modelo anterior no lo tenía, que también va a ser para cualquier choque lateral, pueda proteger al piloto de cualquier golpe fuerte. Bueno, protección frente a impactos, no nos podemos olvidar que son pilotos jóvenes todavía, que están aprendiendo, sin embargo ya buscan los límites, ¿no? Y eso pues muchas veces pues pasa factura, porque sobrepasamos límites y no podemos a lo mejor controlar las reacciones del coche y acabamos teniendo un incidente en pista. Háblanos un poco del comportamiento del coche, ¿qué elementos han cambiado que pueden influir en el comportamiento del monoplaza? Vale, bueno, pues en cuanto a suspensiones, tenemos suspensiones mejoradas de la marca Andreani, que tenemos regulación en bump y rebump, igual que el modelo anterior, y muelles helicoidales de la marca ABATS, que podemos elegir entre 4 tipos de dureza, 700, 900, 1000 y 1100 libras. La caja de cambios es prácticamente nueva, se trata de una SADEB SLR75, la cual se sitúa ahora delante del diferencial ocupando la parte posterior, compensando el peso del coche. Hablando de los frenos, encontramos unos discos de 2 piezas compuestos por disco y campana. La campana asegura una reducción de peso del disco. Si se compara con la masa del vehículo, esta reducción podría parecer irrelevante. En cambio, es determinante para los consumos, las prestaciones y el comportamiento del vehículo, puesto que forma parte de sus masas no suspendidas. Comparando con los discos del antiguo F4, son un 36% más ligeros. Bueno, vemos que muchos de estos cambios, Carlos, están enfocados como a la reducción de peso, ¿no? Un poco a buscar más la ligereza. Eso es. ¿Podría tener que ver esto algo con la incorporación de baterías en el futuro, con la posible llegada de un monoplaza de Fórmula 4 híbrido, por ejemplo? Eso es, el coche está preparado totalmente para electrificarlo. En un futuro Tatus, dentro de unos años, va a querer que este coche sea totalmente híbrido.
Bueno, pues nada, de momento nos quedamos con este, ¿no? Con este Tatus, que espero que nos dé muchas alegrías este año. Y nada, vamos a esperar a la primera carrera del año ya, que es En abril. En abril, en el circuito de Portimao, Portimao. ¿verdad? Y nada, pues allí saldremos por primera vez a pista de manera oficial este año e iremos a por todas. Así es. Gracias, Carlos, por contarnos los cambios del nuevo coche. Gracias a ti.